que es en verdad no solamente un gran periodista, sino fundamentalmente un hombre que ha buscado por todos los terrenos de la literatura, de la imaginación, del humor. Estamos con Roberto Chalco desde Quillabamba, interrumpimos este comentario. Roberto, buenos días. Días, don Raúl. Nos encontramos en el servicio de cirugía del Hospital del Minsa en la ciudad de Quillabamba, hasta donde han traído a Jorge Grimaldo Kamala Zuma, chofer y propietario del automóvil Station Wagon, donde falleció el alcalde de Quepasiato y donde posteriormente han encontrado 23 paquetes de pasta básica de cocaína con un peso total de 11 kilos 600 gramos. Este chofer y propietario en este momento se encuentra atendido por el médico de turno y ha sido encontrado kilómetros más abajo del lugar del accidente por una señora campesina que le ha dado cobijo y ha dado conocimiento al servicio de serenazgo, que ha procedido a viajar hasta el lugar y proceder a su detención. Esa es la primera información que podemos alcanzarles a estas horas de la mañana, y muy fundamental esta persona, porque tendrá que decir de dónde procede la droga y también quién le ha enviado. Estaba la droga dentro de aditamentos que se llaman caletas por parte de la policía, que ha tenido que destruir prácticamente con sierras metálicas el vehículo para poder encontrar los alijos de droga de los que estamos dando cuenta el día de hoy. En unos minutos más probablemente el médico termine con su labor de visita a los pacientes y podamos abordar a esa persona, Roberto, en el servicio de cirugía varones del Hospital del Ministerio de Salud de la ciudad de Quillabamba, donde me encuentro. Roberto. Adelante, colega. Sí, Roberto, para reiterar la identidad del conductor de este vehículo, el propietario del vehículo, y en qué situación se encuentra. ¿Lo van a intervenir quirúrgicamente? ¿Por qué lo han llevado al hospital? No. A ver. Tiene golpes y rasguños, no es nada grave. Sí, que él está movilizándose por sus propios medios, ha caminado, no ha tenido ¿Cómo se llama? contacto. Jorge Grimaldo Kamala Zuma, es el nombre. A propósito, quería indicarles también que anoche en un registro domiciliario que ha hecho la policía han encontrado otro vehículo que estaba siendo preparado para utilizarlo en el transporte de droga. Debajo de la cuna de bebé que tiene este chofer, también han encontrado aditamentos para, presuntamente sean colocados a los vehículos, 2 en este caso, para el trasteo de droga desde el Brain hasta la ciudad de Quillabamba. Bueno, muy bien. Gracias por esta transmisión, Roberto. Comentábamos, Patricia, buenos días. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Que en Vela Verde pues aparece un artículo estupendo contándonos este primer unipersonal de Chema Salcedo, Cántame tu vida. Mencionaba yo pues que Chema en realidad es fundamentalmente un artista, un hombre que se ha expuesto a todo, a la fotografía, al cine, al teatro, a la publicidad, al periodismo. Es incansable y en realidad, como dicen en la revista, estamos pues ante un personaje que es un pulso vital que vive porque se arriesga. Así que una gran felicidad por esta presentación teatral de un unipersonal que sin duda va a ser estupendo. Y bien, vamos rápidamente pues a tratar el tema de la salud con la ministra de Salud, la señora Midori de Javish, que hoy día aparece en todos los diarios pues un comunicado del Ministerio de Salud, adopta medidas para restituir servicios de salud, poder contrarrestar en realidad una huelga médica que lleva más de 100 días. Esto se publica además de la resolución ministerial en El Peruano. Muy buenos días, señora ministra, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, pues la situación sigue siendo complicada y en realidad quien sufre, como bien sabemos, es la enorme cantidad de gente que, sobre todo de los niveles más necesitados, se encuentra con esta gravísima situación, en verdad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es decir,
tengo la impresión de que en efecto el gobierno ha hecho todo lo posible por más o menos atender a los pedidos, y sin embargo hay una quizá terquedad, pero en todo caso tampoco tiene cómo entenderse pues que los médicos en su conjunto, no sé cuántos, no sé qué porcentaje, puedan tener una actitud de rebeldía, que dice muy poco en realidad de su calidad profesional, por eso es que también sorprende, ¿no? Independientemente de los problemas de atención de salud. ¿Qué explicación a lo largo de todas estas negociaciones podemos tener? Sí, muy buenos días. ¿Y qué podemos avisorar? Así es, efectivamente, nosotros lamentamos muchísimo la intransigencia de la dirigencia. Quiero decir que en general en las últimas semanas, ya más de un mes y medio, vemos que la huelga tiene niveles bastante acotados, ¿no? 5% en Lima, un 11% en regiones, algunas regiones con mayor proporción, pero en general es lo que llamamos una huelga encapsulada, fundamentalmente alrededor de los dirigentes. Entonces, cabe a los dirigentes una responsabilidad muy grande de salir de esta intransigencia. El país ha sido testigo de los incansables intentos que se ha hecho desde el Ejecutivo, y no solo desde el Ejecutivo. Se ha pronunciado el padre Gastón Garatea, ha sido mediador nuestro, se ha pronunciado el monseñor Bambarén, se ha pronunciado el defensor del pueblo. Hemos sido convocados por la Comisión de Salud del Congreso a buscar una solución, y la propia presidenta del Consejo de Ministros ha puesto sus buenos oficios, se ha reunido en un par de reuniones, hasta 3 entiendo, con la dirigencia de la Federación Médica, y seguimos en el mismo sitio. No se puede decir, perdón, sí, ministra, no se puede decir que sea usted, en realidad, directamente la responsable, porque es usted la terca, usted es la que no se pone de acuerdo con los médicos. Fíjese, esta es una posición de todo el Ejecutivo. Es una posición y con la participación del Congreso también una voluntad de otro poder del Estado para buscar soluciones. Y el Ministerio, representando por supuesto al sector salud, ha ido avanzando con la Federación, con los dirigentes en una multiplicidad de puntos de acuerdo. Donde estamos ahora es una discusión que para mí es absolutamente insuficiente como explicación para mantener una paralización. Es decir, ellos dicen, nosotros queremos una nueva escala, mientras la actual está en implementación, y el Ejecutivo le dice, perfectamente, hablemos de una nueva escala, hablemos de una segunda etapa de la reforma, sentémonos en octubre, trabajemos hasta abril y diseñemos una siguiente etapa que se haga efectivo al inicio del 2016. Esta es una proposición muy importante, porque estamos dejando un alineamiento permanente conversado con la Federación de lo que puede ser un siguiente tramo de los aumentos salariales. Pero para ellos. Hemos conversado esta mañana con el presidente de la Federación Médica. Insiste él más bien en que los inflexibles son ustedes. Ahora dice él, incluso la presidenta del Consejo de Ministros, que dice ha asumido la posición de la ministra, de usted, en cuanto a inflexibilidad. Y más bien dicen ellos que han retrocedido en sus pedidos iniciales, que ellos son los que se muestran flexibles. Y consultados sobre ese llamado que ustedes le hacen a la Federación en el comunicado publicado hoy, adoptando una serie de medidas para aliviar la situación de los que sí son afectados por el paro, ha dicho que no, que ellos no van a aceptar ese llamamiento. Y esa es la preocupación nuestra, por lo tanto, ya no podemos seguir esperando una actitud positiva. ¿Qué van a hacer entonces? Entonces, el Ministerio de Salud ha emitido una resolución ministerial donde en una primera etapa nuestra preocupación va a ser restituir los servicios. Es decir, ahí donde hay dificultades para una atención fluida del paciente, dar 3 días, son 3 días que le hemos pedido a los directores de salud, los directores de los hospitales, que sobre la base de la ARM presenten su plan de restitución de servicios, fundamentalmente en 2 áreas que son muy importantes. Consulta externa, es decir, reprogramando la consulta externa, ampliando los turnos, para eso hay todos los mecanismos necesarios y el financiamiento para hacerlo. Y en segundo lugar,
establecer cuál es la lista de espera de intervenciones quirúrgicas que no se han llevado a cabo para poderlas desembalsar. Lo interrumpo, ministra, porque tenemos que hacer una pausa, pero vamos después a aclarar en más detalle qué es restitución, porque en realidad si no están los médicos, no hay restitución. La pregunta es quién atiende. Bueno, vamos a ver, 8:16, una pausa. La primera, reprogramación de citas y ampliación de turnos de atención, y para ello pues han habido ya las normativas respectivas para cada uno de los centros hospitalarios, pero como le señalaba, la pregunta primera es decir, ¿qué significa en realidad esta ampliación, esta reprogramación, toda vez pues que entiendo que el problema es justamente la asistencia de los médicos? Y la otra cosa que le quería preguntar, ¿se han unido a todas estas protestas y reclamos también los otros sectores, es decir, los otros niveles de profesionalistas? Importante su pregunta, don Raúl, porque eso me da pie a explicarle a la población que los médicos cuando piden un aumento, el Ministerio de Salud tiene que considerar que proporcionalmente cualquier aumento que se le otorgue a una de las categorías de personal tiene que ser extendidas a todo el personal. Entonces ya no hablamos de 18.000, 19.000 personas, hablamos de más de 100.000 personas. Felizmente, los otros gremios, que son 14 otros gremios, han estado apoyando la implementación de la reforma. Con ellos también tuvimos conversaciones en su momento para que ellos introdujeran sus expectativas en la reforma. Luego la reforma se dio con el 1153, el decreto legislativo, y venimos trabajando en forma bastante armoniosa con todo el resto del personal de salud, incluyendo profesionales y asistenciales técnicos, ¿no? Entonces, en realidad, contamos con esa fortaleza también para restituir los servicios. La idea es trabajar intensamente consulta externa, que es la que se ha visto más afectada, y también desembalsar las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Cuando se refiere a esos dos puntos, ministra, reprogramar consulta externa, y si faltan algunos médicos los que están acatando la huelga, ¿significa eso contratación de más personal, horas extras de los que están laborando, alguna sanción para los que no están yendo a trabajar, y como lo señalaba usted fuera de micrófono, de pronto también recurrir a clínicas privadas para la atención de cirugías que no se pueden realizar ya? Efectivamente, todo eso que usted señala. Por un lado, reprogramación de los consultorios de forma tal que todos los consultorios estén atendiendo, sea con el personal propio de la institución o sea con personal que contrataremos. Hemos estado trabajando la semana pasada con, como decía, los directores de los hospitales, ajustando las medidas para este plan de restitución. Hemos incorporado más ampliación horaria, es decir, poderles pagar a los médicos y en general al personal que trabaje en horarios extendidos. Hay hospitales que nos dicen que el mejor horario para extender es de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Otros más bien trabajando después en la tarde. Pero ambas alternativas van a ser utilizadas y ciertamente en algunos casos vamos a tener que contratar más personal, ¿no? Y esto no puede salir del presupuesto regular del Ministerio, porque el Ministerio tiene gastos que ya estaban programados. Esto implica una partida presupuestaria extraordinaria. ¿Cuánto está costando este plan de emergencia? Fíjese, cálculos iniciales nos dicen que estamos alrededor de unos 15 millones de soles que tendríamos que incorporar como recursos nuevos al sector para poder contratar personal, y no solamente personal asistencial, es decir, médicos, sino también estamos pensando que después de este periodo de cierta paralización de los servicios, necesitamos tener alguien que oriente al usuario, que sepa, que pueda ayudarlo cuando ingrese al hospital, cómo reprogramar su cita, cómo reprogramar su operación. El guachimán no puede ser el informante número uno porque no es su función, básicamente. Además, muchos lo hacen de buena gana, pero esa no es su función. Efectivamente. Entonces vamos a tener este cuerpo de orientadores. ¿Y estos 15 millones son gasto corriente? Básicamente gasto corriente, sí, claro. ¿Y qué pasa con los médicos que siguen en huelga? ¿Se les sigue pagando? Porque no es... Yo celebro que se haga un plan de emergencia, pero esto puede hacer que los médicos que están en huelga se la pasen la gran vida hasta el infinito. Efectivamente, no queremos que eso se convierta en un asunto crónico y permanente. Desde muchos
digamos, instancias, se nos ha dicho que hemos sido pacientes, tal vez demasiado pacientes. 4 meses. Pero el llamado nuevamente es a la dirigencia. La dirigencia tiene que darse cuenta que en una situación en el país donde ha habido una paralización, por más encapsulada, una prolongada paralización, donde está el Estado y el Ministerio de Salud trabajando intensamente para prevenir enfermedades como chikungunya, que ya está en la región de las Américas, donde tenemos que estar alerta de cualquier dificultad sanitaria, claro, no ya tiene es una emergencia ya mayor, ¿no? ningún sentido. La población no mira con buenos ojos a una dirigencia que se pone tan Pero vamos a ver una cosa que yo creo que sí es importante, porque también le hemos conversado varias veces, ministra. Es decir, en realidad, como ha ocurrido con el Ministerio de Educación, que también ha tenido a veces prolongadas huelgas, los reclamos, independientemente de detalles de sueldos y salarios, que son importantes, pero no son los únicos, es un poco el replanteamiento, el estudio de otras posibilidades o perspectivas para el funcionamiento del sistema público de salud, por un lado. Por otra parte, el reclamo de que puedan en ello intervenir especialistas, técnicos, médicos y de todas las ramas de la actividad sanitaria y medicinal. En otras palabras, en verdad, el reclamo siempre será de participación y de poder tener un elemento de contrastación y cambios y modificaciones de sueldos y responsabilidades, más o menos de modo permanente, sistemático, porque tampoco es que tenemos que vivir, como tantas veces ha ocurrido, de una forma pues que solamente sobre la base de las huelgas y los reclamos uno actúa. Y entonces, claro, actúa pues un poco a las locas. Exactamente. Lo que tenemos que hacer es institucionalizar los mecanismos por los cuales estos pedidos y este diálogo de lo que es factible, de lo que no es factible, de lo que se puede ir programando en el tiempo, sea a través de un mecanismo más institucional. ¿Eso se ha realizado? ¿En eso hubo un planteamiento específico de parte de su ministerio? Fíjense, el Ministerio de Salud tiene los mecanismos, los hemos planteado a la Federación. Le hemos dicho a la Federación, además, que si esos mecanismos ellos evalúan que no son lo suficientemente efectivos para hacer llegar sus preocupaciones, podemos tener otros mecanismos. De hecho, en algún momento la propia Comisión de Salud sugirió y ofreció facilitar un mecanismo de diálogo más permanente sobre la reforma en su conjunto, como dice usted. Hay otras instancias como el propio Foro del Acuerdo Nacional, que sería una instancia también muy importante para que ahí haya también consensos políticos, porque cuando hablamos de la segunda etapa de la reforma remunerativa y decimos comienza el 2016 ya a implementarse con aumentos adicionales, en realidad estamos comprometiendo al siguiente gobierno. Estamos diciendo el 16, el 17 y el 18. Bueno, como debe ser, en realidad eso no es que hay que interpretarlo como a veces lo interpretan los gobiernos que advienen, que dicen, bueno, me han dejado aquí una carga tremenda, ahora ya no puedo hacerlo. Efectivamente. No hay una continuidad son medidas en proyectos vitales como es salud, educación. Necesariamente de mediano plazo, ¿no? Entonces ese consenso político también es muy importante y es el involucramiento de las fuerzas políticas para que podamos estar de acuerdo en lo que estamos acordando hacia adelante, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos de defensa del Estado de dirigencias que de pronto ya esto no tiene nada que ver ni siquiera con las condiciones de trabajo que quieren, sino podría tener que ver con chantaje político, podría tener que ver con influencia de otros grupos que quieren desestabilizar el gobierno? Me estoy poniendo en casos hipotéticos, no estoy diciendo que sea el caso, pero ¿cuándo un gobierno dice basta? Efectivamente, nosotros hemos visto que un periodo previo al voto de investidura, es decir, al cambio de gabinete, la huelga estaba por solucionarse. Y yo siempre he dicho, soy optimista, este fin de semana, varias veces he repetido digamos, era usted una discípula de Job. Efectivamente. Y viene el cambio de gabinete y todo se vuelve a foja cero en la negociación. Entonces ahí hay un elemento de aprovechamiento político, ciertamente. Yo no quiero leer más en eso, pero eso nos preocupa porque este tema de la restitución del servicio no puede estar sujeto pues a este tipo
consideraciones y cálculos políticos, ¿no? ¿Habrá despidos? Porque está bien que existe el derecho a huelga y protesta, pero no existe el derecho de abandono del trabajo durante 4 meses. Exactamente. ¿No? Y hemos venido sosteniendo y aplicando los descuentos a los que no trabajan, pero yo creo que eso está comenzando a ser insuficiente. Necesitamos decirle a las personas, estas 1.000 personas probablemente es nuestro cálculo en el país, que tienen que tomar una decisión. O son trabajadores del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales y desean seguir trabajando en el bien de los servicios públicos, con su esfuerzo que reconocemos, o no desean seguir siendo trabajadores del Estado. Alguien que no va a trabajar no desea, ¿no? Por lo tanto, tendremos que tomar las medidas para afiliarlos, digamos. Sí, pues de repente ingresan a un partido político o forman un partido político, el partido de los huelguistas naturales. Tienen ya está. todo el derecho, pero efectivamente después de este tiempo tenemos graves dudas si quieren seguir trabajando. No, bueno, creo que ya está bastante claro que por lo menos ya les gustó no trabajar, pareciera. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el Estado empiece a tomar decisiones de esa naturaleza? Nosotros hemos dado en la resolución ministerial 3 días para que se elaboren e implementen los planes de restitución. Vamos a evaluar el jueves y viernes cómo se han venido implementando estos, y durante el fin de semana se harán las evaluaciones correspondientes. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Nos esperan entonces varias noticias y novedades en estos días. Muchas gracias. Gracias, ministra de Salud Midori de Javish. 8:30, vamos a hacer una pausa, luego vamos a conversar con el señor Rubén Gamarra, experto en responsabilidad social empresarial. Es una encuesta sobre el medio ambiente realizada por el Instituto de Integración con el apoyo técnico de CPI. Como ya se ha comentado, esta ampliación de noticias pasa a durar solamente 1 hora, y la siguiente hora es, por supuesto, dedicada ya a los candidatos, cientos de candidatos, no solamente municipales, sino regionales. Y por lo pronto vamos a arrancar con la región Lima. Vamos a hablar con 3 candidatos a la región Lima, de los 15 que se presentan. Esta es la gran revolución electoral, en realidad, en el Perú, es que por primera vez tenemos un florilegio de candidatos tan impresionante. Algunos tienen un 1% según las encuestas, pero su entusiasmo vale por 100. Es decir, bueno, enhorabuena, en fin, de todas maneras puede ser preocupante también esta enorme dispersión del voto, que no representa, por otro lado, a partidos cuanto a movimientos que surgen espontáneamente a raíz precisamente de la convocatoria electoral.